también desde YouTube. En YouTube ya estamos. También desde YouTube. En YouTube ya estamos. Oye, para cambiar las escenas, no me acuerdo, 147, tengo que regresar al OBS. Arimashi. Ay, o sea, estoy en Meet, desde ahí no puedo. ¿Mana Yanichu? Si estoy, por ejemplo, aquí en el Meet y aplasto 1, no me sale nada. Qué raro. ¿Qué pasaría? Parece que se desconfiguró tu micrófono. ¿Y eso dónde se ve? ¿Acá? Déjame ver si soy yo. Es posible que sea yo. A ver. Aló, aló. Aló, aló. Ya, estamos transmitiendo ahorita en YouTube, Mashi. Si les quieres saludar a los compañeros en YouTube, es buen momento, antes de que empecemos a transmitir en Facebook. Ali, tuta mashikuna. Imanallata kangichi. Kushihushka mikani mashikuna. Kaypi kaymana kikingunawan. Rimaringapa ashagutaya. Muchas buenas noches con todos y todas. Bueno, estamos haciendo una transmisión en vivo para anunciar y hacer una invitación a las personas para que asistan al curso de Quichua este 28 de abril a partir de las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. Un saludo a todos los machis de YouTube. El curso es totalmente gratuito. ¿Ari? ¿Ari? F11. Ali tuta mashigukuna imanallata kangichi ñuqaqa ali mikani shinallatak kushihushka mikani. Muchas buenas noches con todos y todas. Estamos haciendo esta transmisión en vivo para invitar a todo el público a participar al curso de Quichua el 28 de abril de 6 de la tarde a 7 de la noche. El curso va a ser en transmisión en vivo, así que es gratis, por Facebook, YouTube e Instagram. Vamos a abrir, la clase va a ser mediante Meet, Google Meet, pero va a ser transmitida en las 3 redes sociales que es Facebook, YouTube e Instagram.
¿Dónde dice siguiente escena? Arrecha. Díselo. Ari. Ari. Ya. Alito tamashikuna imanallata kankichi. Ñukaqa Sisa shutimi kani. Otavalo llaqtamantami kani. Ñukaqa Kichwa yachachikmi kapani. Buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Sisa Anrango y soy de la ciudad de Otavalo. Estamos haciendo esta transmisión en vivo para invitar a todas las personas que deseen aprender quichua al curso que va a estar iniciando el 28 de abril de 6 de la tarde a 7 de la noche. Va a ser transmitida en vivo en Facebook, YouTube e Instagram. La gente va a poder acceder a Google Meet. Ahí pueden acceder 200 personas, pero también mediante la transmisión pueden asistir a la clase y también hacer preguntas y en su casa repetir la clase que se va a estar dando. Entonces, el curso es totalmente gratuito, va a ser transmitido en vivo y también va a quedar guardado. Cada clase se va a guardar en Facebook y en YouTube y en Instagram. Entonces, espero que puedan aprovechar, podamos todos y todas aprovechar y también aprender de ustedes, compartir lo que sabemos y si tienen alguna otra pregunta, también me pueden hacer, también la pueden escribir aquí en los comentarios. Pero la información es esa. El curso es totalmente gratuito, va a ser transmitido en vivo en todas mis redes sociales. También tenemos un grupo de Instagram, de Telegram, donde vamos a estar compartiendo material, todo lo que es referente al quichua y en específico mi rama, la enseñanza del idioma quichua como segunda lengua para adultos. Entonces, está toda la información que les estoy diciendo, también va a quedar al último en una foto toda mi información y también voy a estar compartiendo en Facebook los enlaces. Sí, para más información pueden escribirnos al Telegram. Ahí vamos a estar respondiendo todas sus inquietudes y también seguir compartiendo. Yupaychani mashigukona. Y muchas gracias. Sí, entonces vamos a estar compartiendo un enlace de Google Meet para
una reunión permanente. Siempre va a ser el mismo enlace para todas las clases. Entonces, no van a necesitar uno diferente para cada clase. Lo vamos a compartir en Facebook y también va a estar en mi bio de Instagram y también en Telegram. Entonces, chaizamika mashigukuna. Sí, pueden participar. La verdad, las clases están diseñadas para adultos, jóvenes adultos a partir de los 15 años, porque para los niños la dinámica es mucho más creativa y todo eso. Pero tengo un estudiante de 10 años y el niño capta muy bien. Entonces, si está la mamita o el papito al lado guiándole al niño, a la niña, también está bien. Entonces sí puede participar siempre con la ayuda y el apoyo de una persona adulta, porque para los niños hay que tener mucho, hay que captar su atención con muchas cosas. Y entonces ese es otro trabajo que estoy haciendo, pero aún no termino. Entonces, estas clases no es dirigida para los niños, sino que para los adultos, pero podemos intentar. Podemos intentar. En una clase, ¿Ari? Sí. Bueno, las clases, estas clases que van a ser gratuitas, va a venir toda la gente que pueda, pero también doy clases particulares. Trabajo con grupos de máximo 6 personas, son clases pagadas y para eso me pueden pedir información por interno, Mashigukuna. Pero en las clases que vamos a hacer gratuitas, también es muy importante su dedicación. La metodología y la motivación de la Mashia Chachik, Ñuka, es muy importante, pero el trabajo más pesado es de parte suya. Entonces, hay muchas recomendaciones que yo hago, tipo, escuchen todos los días Radio Lumán, escuchen todos los días y canten en quichua. Por eso he creado un canal de Quichua Karaoke en el 2016 porque me parecía que era un muy buen ejercicio. A veces al inicio nos da miedo ir a hablar con ese quichua un poco patojito con la gente. Entonces, el Quichua Karaoke ayuda a nuestro aparato fonador a que se acostumbre a estos sonidos del Quichua. Y entonces el aprender quichua es un trabajo diario también, todos los días. Les recomiendo ver todas mis historias, porque ahí voy a estar todos los días, comparto información en quichua, frases que ustedes pueden decir para despertarse y saludar a una persona, Ali Punja, Mashi, Manayata, Pakarir Kangi. Y son frases que ustedes pueden y deberían practicar todos los días para que se vuelva un hábito. Aprender un idioma también es un hábito que hay que trabajar día a día.
Yupaychani mashi Lucy, Ari, shinami kapan. Tukuylla kichwa simita yachakushpa, shina hatunlla warmi harikukuna kichwa simita yachakushpa ñukanchik wawakunaman yachachina kapanchik. Kaymi kapan llashalla llamkay wawakunaman kichwa simita yachachina. Chaymanta nipani shuk wawaku yachakunkapak yachakuchun munapani nikparka shuk mashikun, shinaka mamakuwan kabana, taytakuwan kana yachakunkapak. Ñukapash yupaychapani mashikukuna shinallatak kay kuyuchik shuyukunata, rikchakunata, kay ñawi kamu pankapi churakupani chaykunata kuyuchishpa allimi kapanman, chaymanta tukuy shunkuwan kuyapani mashikukuna. Sí, mashikuna, el curso es gratuito, va a ser transmitido en vivo y les agradecería mucho que me ayuden a compartir el afiche y todo el material que intento hacer, como los videos de los saludos. Ayer subí una imagen con los de la semana. Y si me ayudan a compartir toda esa información para llegar a más gente, pues les agradezco mucho de corazón. También un dato de las clases de quichua también es que son en inmersión lingüística. Eso quiere decir que van a ser totalmente en quichua. La metodología con la que yo trabajo evita en lo posible la traducción. Entonces, la dinámica de la clase es utilizar nuestro instinto. Entonces, si por ejemplo digo, incheta, sisa piñen. Incheta, sisa piñen. Mashi Marco, Mashi Daniel, incheta. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Incheta, ñuka, yo. Ari, incheta. Entonces vamos a utilizar ese instinto, pero como es tal vez un instinto que nos hemos olvidado porque de niños y niñas para aprender el lenguaje utilizamos ese instinto. Entonces, como ya ha pasado mucho tiempo, es un instinto que no nos enseñan a desarrollar, vamos a irle trabajando poquito a poquito, despacito. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con cosas muy sencillas y muy básicas que tenemos que saber cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma. Saludos y saber presentarse. Tal vez en la primera clase solamente nos demoremos en un saludo porque en mis clases todos los estudiantes tienen que interactuar. Entonces, si yo comienzo, alichishi mashikuna, alichishi mashi Daniel, alichishi mashi, y creo que van a haber muchas personas. Entonces, vamos a intentar que todo el mundo, que todos los participantes interactúen, pero no vamos a alcanzar con todos, así que ustedes tienen que hacer el ejercicio en su casita de repetir lo que estamos diciendo. No, la verdad es que todavía no estoy en esa capacidad de emitir certificados. Sin embargo, por lo general, en mis clases intento de que los estudiantes salgan hablando. Entonces, cuando uno ya sale hablando, puede ir al Ministerio de Educación a sacar el certificado de bilingüismo quichua-castellano. Entonces, se les prepara para ese examen.
Ali tuta mashikuna. Chani. Y Mata Shiva Shigu. Sí, las clases vamos a comenzar desde cero. Desde cero, para quien no sabe nada, no sabe, sabe un poquito, entiende pero no habla, tal vez ha estudiado algún tiempo gramática, pero no puede hablar. Entonces, las clases están bien para estas personas. Para los quichos hablantes, para ellos tal vez iba a ser un poquito aburrido, porque vamos a estar aprendiendo como bebés, repitiendo despacito. Si no puede repetir otra vez, entonces va a ser lenta la dinámica. Para los machis de quichua hablantes es otro trabajo ese. Sí, Mashikuna, bueno, agradecerles a las personas que me están expresando su apoyo, muchas gracias. Y, a ver, la última cosa. Y bueno, estaría muy agradecida si siguieran compartiendo las cositas que se suben. Y bueno, también como entender que no existe el profesor o profesora perfecto, perfecta. Entonces siempre yo trabajo enseñando quichua desde hace 5 años, comencé en el 2016, pero he cambiado de metodología hace 2 años y eso fue como una revolución tremenda. Y entonces a veces todavía estoy perfeccionando cosas. Entonces, como entendernos ahí también. Tenernos paciencia mutuamente. Cada estudiante tiene su tiempo de aprendizaje. Entonces, habrá un machi que a la primera entiende todo y habla, y habrá otro machi que va a tener que volver a escuchar la clase 10 veces. Pero después de 10 veces va a saber y no se la va a olvidar. Entonces, tener paciencia con ustedes mismos también, porque este es un procesito un poco largo. Ni tan largo, porque hay cosas y de mucha constancia. Entonces, vamos a tener 1 hora a la semana, pero el repaso, la práctica de lo que vamos a aprender tiene que ser diario. Y por ahí sí hay algunas personas que yo les mando a mis estudiantes de ahorita hacer videos de ellos que saludan, se presentan, hacen cosas. Entonces también les voy a mandar a hacer ese tipo de videos. Y ese tipo de videos va a ser muy útil para la gente que vive en el extranjero, que no tiene quichuas hablantes a su alrededor.
Entonces, si nos apoyamos mutuamente, ustedes como siguiendo los pasos que les está indicando, por ahí alguien tiene recomendaciones, Mashi, si hacemos esto o esto, también les estaría muy agradecida. Y un agradecimiento muy especial al Mashi Daniel Marco Silva Ramos, que me está ayudando estos días para hacer la transmisión en vivo en YouTube, en Facebook, porque yo no sabía nada, pero bueno, gracias al Mashi ahora ya podemos hacer la transmisión para que pueda llegar a más personas. Shinaka chayramikan mashiukuna tukushunwan yupay chapani ishkay chunka pusak punlla ayriwan killa chay punllapi kaypi zirmapi shuyapasha mashigukuna. Eso es todo. Muchas gracias a todos y todas por su atención. En este momento ya vamos a cerrar la transmisión en vivo. Pueden volver a ver la transmisión para tener información sobre algunas dudas que ustedes tengan. Y también en el Telegram vamos a estar activos respondiendo. Muchas gracias a las personas también que están interactuando en Instagram. La verdad es que ya hay mucha gente que me escribe y a veces hoy no tuve tiempo de responderle a todos. Entonces espero que puedan haber visto el video que es esta transmisión que estoy haciendo ahorita en Facebook y la que hice en Instagram. Eso es todo. Muchas gracias con todos. Yupay chani mashigukuna. Chillay punjakaman. Ari, un poco nerviosa. Chukchukurkani. Chukchukurkani. Entonces ahorita ya no me escuchan.
Yupaychani, Pai, muchas gracias, Tatigu. La Tati es una profe de danza, una profe muy, muy buena. Y muchas gracias al Mashi Daniel. El Mashi Daniel también tiene una página de yoga. Mashi Daniel hace yoga en Quichua. Mashi, ¿será que le puedes dejar el enlace de tu página? Yupaychani, Mashi Daniel. Yupaychani, Mashi. Sí, en estos días, como es en esta época tan delicada que nos ha tocado vivir, es muy importante mantenernos saludables. Y pues entre las cosas que hay que hacer, la alimentación y todo eso, el ejercicio es muy importante, para mantener nuestra salud buena. Entonces, el yoga es muy bueno. Yo también comencé a hacer yoga como hace un año y debo decir que es muy bueno. También mejora el estado de ánimo de las personas, además de zafar el cuerpo, ¿no? Porque a veces con el estrés, el miedo, la tristeza, se nos encoge el cuerpo y el yoga nos ayuda a zafar. Y qué chévere que haya en Quichua, porque yo decía, porque es bonito, ¿no? El yoga está como ligado con la meditación y la meditación es de escuchar como cosas bonitas, el universo y no sé qué, y decir que pudiéramos hacer es algo así en Quichua. Y
Yupay chani mashigukuna, muchas gracias. Sí, es el aprender nuestra lengua materna, nuestra lengua originaria nuestra, es también recuperar nuestra autoestima. Recuperar nuestra autoestima, porque claro, en mi caso, que puede ser también el de mucha gente, mi mamá y mi papá tuvieron 5 hijos y una hija yo, y a ninguno de nosotros nos enseñó a hablar quichua, porque ellos tenían miedo de que podamos ser discriminados, se burlen de nosotros, no podamos tener una vida tranquila en la escuela y en nuestra vida en general, ¿no? Y entonces como ese sufrimiento por el que nos negaron algo tan importante. Entonces es como sanar una herida porque ya hoy yo soy libre de hablar quichua donde yo quiera. Puedo ir al banco y voy y escojo a alguien que me atienda en quichua. Voy a la cooperativa y escojo a alguien que me atienda en quichua. Voy a comprar y escojo a alguien que me atienda en quichua. Porque esa libertad tal vez no la tenía mi papá o mi mamá sin ser burlado. Y entonces como en vez de llorar sobre eso, sentirme libre de ser lo que a mi papá y a mi mamá les dolió ser. Y de cierta manera quisieron que nosotros olvidemos. Entonces, aprender el quichua. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces es como sanar heridas que heredamos. Y bueno, y ahora como concentrarnos en vivir. Yupaychani mashigukuna, bueno, sí, eso es algo que nos vamos a tener que acostumbrar a que mi hija entre, salude, llore, me pida o me interrumpa la clase. Ya trabajo así desde el 2019, dando cursos en línea, entonces ya no hay de otra. Las mamás tenemos que vivir con eso, con el que nos interrumpa lo que estamos haciendo. Yupaychani mashigukuna, shinaka chillay punllakaman chaypi kichusimita yachajunqapa tuparishunchik, rikuripashunchik. Ya cierro. Y este,
Yupaychani mashikuna. Qué miedo.